Metafísica al alcance de todos. Capítulo 1. Cristianismo dinámico, de Connie Méndez, ofrece una profunda reflexión sobre la experiencia humana. Antes de adentrarse en cualquier ocupación, la mayoría recibe instrucciones detalladas o estudia la técnica correspondiente. Sin embargo, hay quienes se lanzan a vivir sin guía, sin instrucciones, sin técnica, sin brújula, improvisando su camino sin comprender verdaderamente qué es la vida. ¿Quieres saber más? Quédate hasta el final. Te daré tips impresionantes. Pero antes, no dudes en darnos un buen me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí comenzamos. Se preguntan por qué algunos disfrutan de la opulencia, mientras otros sufren en la miseria. A pesar de comenzar con ventajas, muchos enfrentan calamidades. Conjeturan sin llegar a la verdad y al final enfrentan la muerte sin entender la realidad detrás de todo esto. La gran revelación es que lo que uno piensa se manifiesta en su realidad. Los pensamientos tienen una influencia tangible. Es tu actitud la que determina todo lo que te sucede. Tu percepción propia no solo afecta tu cuerpo y tu carácter, sino también tu entorno, tus condiciones de vida y tu situación material. Así es, los pensamientos son poderosos y esto se evidenciará pronto. Si tienes la constante convicción de que tienes una constitución saludable, siempre lo serás, sin importar lo que hagas. Sin embargo, si cambias tu forma de pensar y permites que el temor a las enfermedades te invada, entonces comenzarás a enfermarte y perderás tu salud. Lo mismo ocurre con la riqueza. Si naciste en la opulencia, es probable que siempre seas rico, a menos que alguien te convenza de lo contrario y comiences a creer en la posibilidad de un destino cambiante. Tu vida, lo que te sucede, está íntimamente ligado a tus creencias y a lo que expreses verbalmente. Este fenómeno sigue una ley, un principio inmutable que nunca falla, el principio de mentalismo. Si tu mente está arraigada con la idea de que los accidentes son inevitables en cada paso, si crees que los achaques de la vejez son inevitables, o si estás convencido de tu mala o buena suerte, entonces lo que esperas, ya sea positivo o negativo, es lo que generalmente verás manifestarse en tu vida y en todas tus acciones. Esta es la razón por la cual experimentas lo que experimentas a diario. A menudo no somos conscientes de las ideas que llenan nuestra mente, ya que se forman según lo que nos enseñan o lo que oímos decir. Dado que la mayoría de las personas desconoce las leyes que gobiernan la vida, conocidas como las leyes de la creación, tendemos a pasar nuestras vidas creando condiciones contrarias y viendo cómo lo que parecía ser bueno se vuelve malo, navegando a ciegas, sin brújula, timón o compás. Responsabilizando a la vida misma por nuestros problemas, aprendiendo a través de golpes y dificultades, y atribuyendo todo esto a la voluntad de Dios. Hasta ahora te habrás dado cuenta de que el ser humano no es simplemente un objeto a merced de las circunstancias, como un corcho en medio de una tempestad, siendo arrastrado por las olas. Su vida, su mundo, sus circunstancias, todo es creado por Él mismo y de nadie más. Él es el soberano de su propio reino. Si su creencia es que es simplemente un corcho a la deriva, entonces así será, porque Él lo ha creído y permitido. Nacer con libre albedrío significa tener el derecho individual de elegir, ya sea pensar de manera negativa o positiva, pesimista u optimista.
sabiendo que lo feo y lo malo resultará en más de lo mismo, y lo bueno y lo bello producirá más bondad y belleza, tanto en el interior como en el exterior. La metafísica siempre ha enseñado que nuestros pensamientos a menudo se arraigan en nuestro subconsciente y actúan como un reflejo de nuestras experiencias. La psicología moderna finalmente ha corroborado este hecho. Cuando el ser humano se encuentra sufriendo las consecuencias de su propia ignorancia o errores, a menudo busca ayuda divina y ruega a Dios que lo libere del sufrimiento. En ocasiones, el individuo experimenta una respuesta favorable a sus súplicas, mientras que otras veces, inexplicablemente, parece que Dios no responde. En estas situaciones, los familiares pueden consolarlo diciendo que debemos aceptar la voluntad de Dios. Esto implica que se asume que la voluntad del Creador es mala. Sin embargo, al mismo tiempo, la religión enseña que Dios es nuestro Padre, un Padre lleno de amor, bondad, misericordia, sabiduría infinita y eterna. Se percibe una falta de armonía entre estas dos perspectivas. ¿Tiene sentido pensar que un Padre tan amoroso e infinitamente sabio pueda sentir o expresar mala voluntad hacia sus hijos? Nosotros, como padres y madres mortales, nunca seríamos capaces de infligir a nuestros hijos los castigos extremos que a menudo atribuimos a Dios. No podríamos condenar a un hijo al fuego eterno por una falta natural de su condición humana, y aún así consideramos que Dios es capaz de hacerlo. Inadvertidamente, estamos atribuyendo a Dios una naturaleza de magnate caprichoso, vengativo y lleno de mala voluntad, quien está vigilante de nuestras más mínimas transgresiones para castigarnos desproporcionadamente. Es comprensible pensar así, ya que, al nacer, vivimos en ignorancia de las reglas y leyes básicas de la vida. Como mencionamos anteriormente, nuestras calamidades son el resultado de nuestros pensamientos, ya que somos reflejo del Creador y por ende somos creadores de nuestra propia realidad. Entonces, ¿por qué parece que Dios escucha a veces y otras no? La respuesta radica en la oración, que es el pensamiento más puro y elevado que podemos tener. Si este vídeo te está gustando, no olvides suscribirte para más videos de este tipo y darnos un buen me gusta para apoyarnos. Es el acto de polarizar nuestra mente en el grado más positivo posible y enviar vibraciones de luz cuando pensamos en Dios. Estas vibraciones deberían transformar al instante todas las condiciones oscuras que nos rodean en algo perfecto y hermoso, similar a cuando se lleva una lámpara a una habitación oscura. Si el que está orando piensa y cree que el Dios al que está dirigiendo sus peticiones es un Padre amoroso que desea dar todo lo bueno a su Hijo, entonces Dios siempre responderá. Sin embargo, lamentablemente, la humanidad a menudo tiene la costumbre de pedir de esta manera: «Ay, papá Dios, sácame de este apuro, pero sé que tal vez no me convenga porque tú quieres imponerme esta prueba». En otras palabras, al hacer esto, se niega cualquier posibilidad de recibir ayuda, ya que se tiene más fe en la imagen de un Dios caprichoso, vengativo y lleno de mala voluntad, que está esperando para castigar con crueldad ante cualquier infracción. Aquel que pide de esta manera solo recibe de acuerdo con su propia imagen de Dios. Es fundamental recordar que la voluntad de Dios para nosotros es el bien, la salud y la paz, y nunca debemos olvidarlo. Nunca olvides que la felicidad, el bienestar y todo lo bueno que existe fueron creados por Dios.
Es crucial recordar que Dios no es el juez, el policía, el verdugo, ni el tirano que te han hecho creer. La verdad es que Él estableció 7 leyes, 7 principios que operan constantemente en todo momento y lugar. Estas leyes trabajan sin descanso para mantener el orden y la armonía en toda la creación. En el ámbito espiritual no se necesitan policías. Aquellos que van en contra de la ley se castigan a sí mismos. Recuerda que lo que piensas se manifiesta, por lo que es fundamental aprender a pensar de manera correcta y alineada con estas leyes para que se manifieste todo lo bueno que Dios desea para ti. Como dijo San Pablo, Dios está más cerca de nosotros que nuestros propios pies, manos o incluso nuestra propia respiración. Por lo tanto, no es necesario gritar para que nos escuche. Simplemente pensar en Él es suficiente para que comience a restaurarse lo que parece estar desordenado. Él nos creó y nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Él comprende nuestras acciones y no espera que actuemos como santos mientras estamos apenas dando nuestros primeros pasos en esta vida espiritual. No repitas el patrón de aceptar sin discernir todo lo que escuchas y ves, sin darte la oportunidad de distinguir entre el bien y el mal. En el capítulo 2, La mecánica del pensamiento, se explora cómo durante todo el día y toda la noche estamos inmersos en un flujo constante de pensamientos variados. Nuestra mente funciona como una especie de película cinematográfica que proyecta una variedad de ideas desconectadas. Sin embargo, nos detenemos en ciertas ideas más que en otras, especialmente aquellas que evocan emociones como el miedo, la antipatía, la simpatía o la compasión. Nuestros sentimientos influyen en nuestras ideas y acciones, que luego son grabadas en nuestro subconsciente. Estas ideas se convierten en reflejos automáticos que afectan todos los aspectos de nuestra vida. Se destaca la importancia de comprender la verdad metafísica para evitar aceptar ideas erróneas que generan resultados negativos. Nuestro libre albedrío nos permite escoger y aceptar o rechazar estas ideas, lo que determina nuestras experiencias y resultados. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado este video, no olvides darnos un me gusta, suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita para que YouTube te notifique sobre nuestros futuros vídeos. Y cualquier duda que tengas, escríbela abajo en los comentarios.